Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que nos bendiga a todos. Bueno, en esta mañana le vamos a tratar de reflexionar sobre la integridad del siervo de Dios. ¿Qué será eso? Miren, en realidad es muy importante esto de la integridad del siervo de Dios, porque en realidad nosotros, ustedes se acordarán que hemos hablado de la carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 3, que todos nosotros somos colaboradores de Dios, ¿se acuerdan? Y dijimos que como colaboradores, algunos traemos y ofrecemos y le damos a nuestros hermanos, digamos, pepitas de oro, porque estudiamos la Biblia y le damos buenas cosas. Y otros, mucho entusiasmo, pero nuestro aporte es hojarasca que luego se quema. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es reflexionar sobre la integridad del siervo de Dios. ¿Qué significa ser íntegro? Íntegro viene, digamos, es como calidad de completo. Por ejemplo, miren, he traído esta naranja, está completa, está íntegra. Sería no íntegro si le faltara algo, es decir, si lo corto. A pesar, digamos, he traído esto para que tengamos claro, la integridad es, en cierta manera, que no le falta nada. Pero ustedes saben perfectamente que a pesar de que la vemos que está completa y linda, no sabemos qué gusto tiene. Puede ser dulce, puede ser amarga. En ese sentido, el siervo de Dios íntegro no solo, digamos, debe ser completo. Además de eso, por ejemplo, no debe tener fisuras curadas con cera. ¿Por qué digo esto? Porque aquellas cosas cerámicas que se hacen, normalmente se los pone en un horno para que se seque. Y en eso suceden ciertas tensiones y fisuras a estas porcelanas que se hacen. ¿Y cómo se las arregla? Porque no las tiran las personas que hacen estos trabajos, sino que en la fisura le ponen cera. El Hijo de Dios no debe tener fisura, por lo tanto no debe tener cera. No debe ser una porcelana simulada que es entera. No debe tener fisura tampoco. Es decir, estamos hablando de ese hombre de Dios que debe ser un hombre completo, que además, digamos, de ser entero como la naranja, debe ser honrado, debe ser decente, debe ser un hombre justo, intachable, debe ser entero en todo sentido, debe ser indivisible, debe ser probo, recto, bueno, desinteresado, que me trate bien. Es decir, el siervo de Dios debe ser íntegro, pero íntegro en todo esto que estamos diciendo. Es decir, alguien que dé gusto estar. Fíjense ustedes que parece una insignificancia, pero Jesús dijo, ustedes deben comportarse de tal manera, entre esos decía que debíamos amarnos, para que el mundo conozca que ustedes han estado conmigo. No es por la gente tiene que pensar y ver en nosotros que algo distinto tienen esos que se reúnen ahí. A mí me gustaría ir porque quisiera también eso que tienen esta gente. ¿Me comprenden? Es muy importante esta integridad del siervo de Dios. En primer lugar, vamos a ver que la palabra de Dios nos dice que el siervo de Dios debe enseñar. La primera cosa que vamos a ver, debe enseñar con integridad y seriedad.
Veamos Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. Pablo encomienda a Tito, que es un discípulo de él, para que vaya y organice las iglesias, poniendo allí ancianos, pastores, organice la iglesia. Y en esos consejos que Pablo le da, aparece esto que vamos a leer nosotros. Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. Exhorta, dice asimismo, entre otras cosas que le dice Pablo, a los jóvenes que sean prudentes. Pero en cuanto a vos, en cuanto a ti, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Debe haber integridad y seriedad, dice Pablo. Y además de eso, porque esa integridad y seriedad debe ser una palabra sana e irreprensible, de tal suerte que el enemigo sienta vergüenza, ¿ve? Y no tenga nada que decir. El siervo de Dios debe enseñar con integridad y seriedad. Algo que nosotros tenemos, fíjense ustedes la importancia que tiene que ver la enseñanza. No es únicamente, ya hemos sido reiterativos, no solo se enseña con la boca. Los grandes consejos en nuestro hogar están dados por lo que nuestros hijos ven de nosotros, no lo que yo le digo. Entonces, estimados hermanos, voy a reflexionar sobre dos cosas que seguramente ustedes la conocen. En el año 2019, el Papa Francisco, el Papa que ya murió, dijo que los mayores enemigos del catolicismo son los malos católicos. Eso dijo él, salió en la Gaceta y yo lo tengo recortado. En segundo lugar, podríamos nosotros inmediatamente preguntarnos en base a esta declaración del Papa Francisco, ¿quiénes son los mayores enemigos de los evangélicos cristianos bautistas? ¿Quiénes son los mayores enemigos de nosotros? Si ustedes analizan fríamente, van a ver que los mayores enemigos de los cristianos evangélicos bautistas somos nosotros mismos, los cristianos evangélicos bautistas, los malos, que nos dejan mal. Por allí yo he usado que nos dejan, pero por ahí yo también se me sale la cadena y los dejo. ¿Ve? ¿Me entiende? Es decir, todos estamos allí. Hay que tener cuidado. Por lo tanto, queridos hermanos, si esto es así, miren, el cristiano evangélico es el que vive. El cristiano evangélico es el cristiano en general, es el que vive las enseñanzas de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, diríamos nosotros que el cristiano evangélico será o es aquel que enseña con integridad y verdad. Que diría está preocupado porque, insisto en esto, nosotros sabemos que nosotros somos los colaboradores de Dios. Y cuando digo esto es textual, es literal. Dios nos usa a nosotros para predicar, nos usa a nosotros para dar los consejos. Es decir, es muy importante lo que acabamos de escuchar. Estimados hermanos, en esto me gustaría recordarles a ustedes, que también lo hemos dicho en muchos momentos, que somos el vaso de Jesucristo, en el cual Jesús da de beber el agua al sediento. Fíjense ustedes, si la persona que Jesús le da el agua la recibe y la toma gratamente, si el vaso que soy yo está sucio. No va a tomar. En segundo lugar, les recuerdo que nosotros somos como el plato de Dios.
el plato de Jesús donde da la comida. Y les puedo asegurar que esa comida servida por el mismo Señor Jesucristo no va a tener el mismo efecto si yo, plato, estoy sucio. Es muy importante mi conducta. Es decir, de la misma manera, fíjense en ustedes, nosotros, cuando decimos que somos colaboradores, somos la boca de Dios, somos la boca del Señor Jesucristo, a través de la cual Él predica la salvación. Pónganse a pensar si el efecto redentor, el efecto salvístico, salvador del mundo, tiene el efecto si yo, boca, estoy sucio. No es lo mismo. Por eso es muy importante que el Hijo de Dios, la vida, sea íntegro en la enseñanza. Nosotros estamos enseñando hasta cuando caminamos. Es decir, a veces no hacen falta las palabras, hace falta verlo. Muchas veces Jesús lo vas a conocer por sus frutos. Hay que verlo andar. Para conocer a un caballo rengo hay que verlo andar. Dejarlo andar. Es decir, diríamos nosotros, esto habla de la importancia de nuestra vida, de nuestro testimonio, cómo somos nosotros. Resulta que un periodista del diario La Gaceta, que se llama Dardo Nofal, normalmente escribía en la página literaria, siempre a fin de año, cerca de Navidad, cosas para reflexionar. Si nuestra integridad es tan importante, fíjense, yo no sé si Dardo Nofal es evangélico, nunca lo he visto yo en una iglesia evangélica. Sin embargo, me parece atinado lo que él escribió. Dice así, lo pone en la pantalla también Adrián, me duele, dice Nofal, me duele la distancia que puse entre tu ejemplo y mi vida. Está haciendo una reflexión él en Navidad. ¿Cómo me duele, Señor? No me acerco a ti. Me duele esa distancia que he puesto entre tu ejemplo y mi vida. De ese dolor, dice Nofal, yo sé que harás una nueva arcilla, un hombre nuevo que no tenga este rostro mío, sino el gesto de la paz fijado para siempre. Lo podríamos leer de nuevo, por lo menos fíjense en ustedes la primera frase. Me duele la distancia que puse entre tu ejemplo y mi vida. Eso dice Nofal. Este gran periodista del diario La Gaceta, este texto apareció hace más o menos 20 años en la página literaria. Ahora, en segundo lugar, vamos a reflexionar sobre un segundo aspecto, digamos, del siervo de Dios. El siervo de Dios debe tener la integridad en la adversidad. Y hay un ejemplo, pero maravilloso, en la Biblia, que es el libro de Job, para mostrar cómo el siervo de Dios se comporta a lo largo de grandes peripecias. Es decir, cuando estamos nosotros hablando de mantener la integridad en la adversidad. Vamos a leer 3 textos de Job, del libro de Job acá. Uno, esos textos van a estar en el capítulo 1 y capítulo 2 de Job. Pero el primer texto que nosotros vamos a leer está primera de Job, versículos 6 al 12. Y quiero, hermanos, que ustedes presten mucha atención cuando leamos, porque acá explícitamente se da lo que muchas veces hemos dicho, el Hijo de Dios jamás puede ser tocado por Satanás si Dios no le permite. Y lo repito porque hay mucha gente que vive aterrada, no vaya a ser que detrás de la puerta esté el diablo. Que viva y que conviva, pero él no me puede tocar si Dios está conmigo. Quiero que presten atención. Vamos a leer Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Un día vinieron, dice, a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios.
entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios? ¿Acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que él blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Del versículo 9 hasta el versículo 11, ustedes vean específicamente, categóricamente, que Satanás no lo podía tocar a Job, que era su hijo. Y de la misma manera, el hijo X, cualquiera en el universo, no lo puede tocar Satanás si Dios no le permite. Es una regla de oro. Es algo importantísimo para mi tranquilidad. Estimados hermanos, quiero que nosotros nos demos cuenta de que ser hijo de Dios es un gran privilegio. Nos cuida. Dios le bendice. Ahora, como ejemplo, estamos tratando de ver que a pesar de todas las circunstancias, el Hijo de Dios no debe perder la integridad. En este caso, fíjense en ustedes, pongo el énfasis porque en el próximo texto voy a desarrollar este aspecto. Pero en esta primera parte, debido a que el diablo no lo podía tocar a Job. Ahora, fíjense en ustedes, en este momento, Dios le ha permitido. Y en este caso, ustedes pueden decir, bueno, pero eso allá de Job. Voy a dar un ejemplo que ya lo dije, cómo Dios protege a su hijo, que nadie lo puede tocar. Había dos abuelas que iban a una iglesia evangélica bautista muy conocida de acá de Tucumán. Una de ellas tenía una nieta. Parecían chochas de la vida las dos. Sin embargo, la que no tenía nieta en la iglesia tenía un celo y una amargura, digamos, con la otra viejecilla. Entonces un día contrató una bruja para que le haga daño a la nieta. Lo que estoy contando no me lo inventé yo, lo he escuchado de las propias mujeres. Saben, pasó más o menos una semana y la bruja se reunió con una de las viejecillas que mandó a hacer este trabajo. Y la bruja le dijo, amiga, no la puedo tocar a esa chica. Está protegida como por una campana de cristal. Hermanos, ningún hijo de Dios puede ser tocado por el diablo si Dios no lo permite. Y les cuento esto porque también ser hijo de Dios es una seguridad y una tranquilidad. El segundo texto que vamos a leer está en Job capítulo 1, versículo 13 al 22. Y acá vamos a ver nosotros las peripecias que le pasan a Job cuando Dios permite que el diablo le toque los bienes. Y vamos a ver cómo Job no pierde la integridad. ¿Qué es lo que dice Dios acá en esta enseñanza? Vamos a leer
Job capítulo 1, versículo 13 al 22. Y un día aconteció que los hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y tomaron a los criados a filo de espada, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó desde el cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos, le dijo a Job, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Eso es lo que escucha Job. Quiero que al leer el versículo 20, 21 y 22, escuchen la voz de Job, de este hijo de Dios, diría excepcional. Entonces Job se levantó, rajó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová Dios en todo, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. Mantuvo la integridad frente a una cosa tan tremenda como es esta. Es decir, verdaderamente un hijo de Dios ejemplar, que pudo con toda altura, diría, y orgullo, Dios mismo decirle al diablo, tocale los bienes. El diablo dice, te va a despotricar delante de vos mismo. Sin embargo, Job no pecó. Job mantuvo la integridad en este momento difícil de la vida. El tercer aspecto tiene que ver, fíjense ustedes, acá Dios le ha permitido que le toque los bienes, y todo, incluso sus hijos. Ha quedado solo, él y su mujer nada más. El tercer texto que quiero que leamos está en Job capítulo 2, versículo 1 al 10. Aquí vuelven otra vez todos los seres vivientes. Leámoslo para que lo veamos bien. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía mantiene su integridad, le dice Dios, aun cuando tú me has incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
El diablo está diciendo, es tan importante la vida para el ser humano que no le toques eso porque cualquier cosa va a dar por su vida. Y el versículo 5 dice, pero extiende ahora tu mano, le dice el diablo, y toca sus huesos, sus carnes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, te doy permiso, mas guarda su vida. Y salió el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse contra él, estaban sentados en medio de la ceniza. Entonces dijo su mujer, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job. Estimados hermanos, pónganse a pensar en esta situación tremenda. A pesar de la sarna, porque ahora tenía la libertad del diablo de tocarle su cuerpo, pero no su vida. Porque, insisto, el diablo no puede tocarnos a nosotros en nada. Siempre que he leído este texto, diría, le he orado a Dios y le dije, Señor, ni se te ocurra a vos ponerme a mí de ejemplo. No quiero. No sé si yo aguantaría esto. Pero, fíjense en ustedes, Job le dice a su mujer, Dios da, Dios quita. Algo excepcional. Es decir, finaliza este encuentro, finaliza acá, Job con algo extraordinariamente importante. Luego Dios le reintegra todas las cosas a Job. Cuando Job pasa esta experiencia, Dios le da mayores riquezas. Le da otros hijos, el doble de los hijos. Una edad como de 140 años para que disfrute con él. Y Job al final dice, Señor, de oídas te había oído, te había conocido como que alguien me ha contado, pero ahora mis ojos te ven. Esto lo tenemos nosotros en Job capítulo 42, versículo 5. Lo ponemos para que lo lean porque no es invento mío, es palabra de Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La integridad de los rectos, dice Proverbios capítulo 11, versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, los cuidará. Sin embargo, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es muy importante esto que le ocurre a Job. Ahora bien, ustedes saben, yo pensaba, pero esto es muy tremendo, Señor. ¿Cuál es la enseñanza para mí, para nosotros? Que posiblemente nunca nos ocurre, y Dios quiere que así sea, estas cosas tan tremendas. Pero yo voy a usar una infidelidad, diría, porque ni le he preguntado a Nora. Pero ustedes saben que nosotros tenemos una relación afectiva con nuestros parientes y amigos, por ejemplo, con nuestra mujer, con nuestro marido. Y yo ayer tenía que ir a una reunión que me había invitado una compañera de Natalia de la universidad.
Y ya avanzaba la hora y yo estaba afuera con el auto esperando a la nora y no salía. Entonces ya era como que se ha culminado la paciencia y ya iba a hacer lío yo adentro. Hermano, abro la puerta del auto y quiero decir, y es como que Dios me ha dicho, el Hijo de Dios debe mantener la integridad en la adversidad. Esto es lo que te estoy enseñando, Roque. No es que te voy a quitar otras cosas. Debes ser íntegro en toda circunstancia. Ya me había bajado, abro la puerta y me fui adentro. Por supuesto. Y adentro la nora estaba gritando, Roque, Roque. Parece que no me había escuchado, que yo estaba afuera esperándolo. Lo que quiero decirle, cómo se dan, digamos, a veces las cosas enredadas y nosotros nos peleamos. Rápidamente perdemos la cordura. Rápidamente nosotros, hijos de Dios, perdemos la integridad y nos peleamos. No solo eso, sino que damos mal testimonio. Sin embargo, la Biblia nos dice, el Hijo de Dios debe ser íntegro. No debe perder esa integridad frente a un problema, frente a la angustia, porque ya te has puesto triste. Estimados hermanos, en tercer lugar, quiero que veamos que el siervo de Dios debe ser íntegro o debe mantener la integridad él y su casa. Es decir, esa integridad, debe ser algo, la integridad debe ser de él y su casa. Vamos a leer Josué capítulo 24 del 14 al 15. Y vamos a ver acá que Josué plantea un problema a sus compatriotas, los llama a todas las tribus y Josué habla. Vamos a leer dos textos nosotros, 2 versículos. Josué les está diciendo, les plantea un problema con toda claridad. Dice así el versículo 14. Ahora pues temed a Jehová, servidle con inteligencia y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Señores, recuerden, le dice, todo lo que han hecho sus padres. Pero ahora nosotros tenemos que abrir el ojo, vamos a decidir, va a ser nuestra decisión. Él les aconseja, sirvan a Jehová. Versículo 15, y si mal os parece a ustedes servirlo a Jehová, tienen la libertad, elijan ustedes a quién quieren servir. Pero dice al final del versículo 15, pero yo, dice Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Josué los pone en una situación de decisión a los hermanos, a sus compatriotas, a todas las tribus judías. Ustedes son dueños, ¿no quieren servir a Jehová? No lo sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dice así, responde. Así va a ser. Estimados hermanos, fíjense ustedes, Josué hace un balance de la situación. Dios los ha ayudado. Muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿por qué son tan desagradecidos los judíos? Y nosotros no le llevamos muy lejos. También somos desagradecidos. No nos damos cuenta de las cosas maravillosas que Dios nos libra, que Dios nos protege, que Dios nos cuida. No nos damos cuenta. Lo interesante de esto, al hacer este balance, Josué les está diciendo y reiterándole, no importa lo que ustedes decidan,
Y en realidad la salvación es personal. Y más de una vez hemos dicho que es una responsabilidad individual. El día que que me muera yo, Dios no la va a juzgar a Nora, me va a juzgar a mí. Yo cuando esté delante de Dios seré juzgado por lo que yo hice, por lo que yo soy. Es decir, Josué, él interpreta que la relación y el servicio de Dios en el hogar es fundamental. Debe haber integridad en el hogar. Debe haber temor de Dios. Por eso él dice, yo voy a servir a Jehová, yo y mi casa. Porque la casa es algo muy importante. Un ejemplo nos puede ayudar para que ustedes vean cómo simulamos en la vida. Luis Pirandello es un premio Nobel de literatura, es un italiano. Nació en la península de Sicilia, al sur de Italia. Hizo un trabajo que se llama El difunto Matías Pascal. Es un trabajo de literatura por el cual ganó él en el año 1936 el premio Nobel. Pirandello hace una crítica a la sociedad italiana. Pirandello dice que la sociedad italiana vive dentro de su hogar una vida de graves conflictos y problemas. Están en pecado dentro de la casa, dice Pirandello. Pero desde la puerta de la casa para afuera viven otra realidad, simulan otra realidad. Es como que viven doble vida, les dice Pirandello. Para Pirandello, la ficción y el engaño en la vida de la sociedad italiana encuentra su mejor representación o instrumento, la máscara. Dice Pirandello, ustedes los italianos se ponen una máscara según la ocasión, para disimular, para simular. Cada uno de los italianos se presenta a la mirada de los demás a través de una imagen simulada, con una máscara que no corresponde a la vida real. Eso les dijo Pirandello, lo escribió, le hizo esta crítica a la sociedad italiana. Entonces, cuando él sale premio Nobel, muchos de los italianos no lo aceptaban. No lo aceptaron a Pirandello, muchos de sus compatriotas, porque había hecho esta crítica, donde les mostraba que eran unos hipócritas, no viviendo la realidad en sus propios hogares. Entonces, fíjense en ustedes, la sociedad italiana al final no agradeció a Pirandello este consejo. Se enojaron, despotricaron contra él. Entonces, yo quiero ahora volver a lo que Josué les dijo a sus compatriotas. Josué les dijo a ellos, amigos, hermanos, no importa lo que ustedes elijan, pero yo tengo claro, yo voy a servir en integridad y sabiduría a Dios, yo y mi casa. Porque él entendía que esa conducta, el ejemplo, y desgraciadamente así pasa. Lo que aprenden mis hijos es lo que yo soy. No hay otra forma. Mis vecinos, mis amigos, todos no miran tanto lo que digo, miran lo que soy. Fíjense en ustedes esta crítica que hace Pirandello a la sociedad italiana. Yo me he permitido preguntarme a mí mismo y decir, yo y mi casa sirvo íntegramente en integridad y en verdad a Jehová, como dice
el texto de Josué? ¿Sirvo yo? ¿Soy auténtico verdaderamente? Si digo que sí, reflexiono y me hago la siguiente pregunta. ¿Se refleja mi integridad y mi verdad, esa que yo sirvo a Dios en integridad y verdad en mi casa? ¿Eso se refleja en la relación que yo tengo con mi marido, con mi esposa? Si no se refleja, algo está mal. En segundo lugar, una segunda pregunta, me podría hacer muchas, pero yo digo, ¿se refleja mi integridad y mi verdad en esa relación que tengo yo con mis hijos, con mis hijas? Y podría decir con mis nietos, con mis vecinos. Y lo dejo allí para que pensemos. Porque la integridad es algo muy importante. Por esa razón, Jesús dijo, hermanos, diciéndole a sus discípulos, señores, ya no lo voy a llamar a ustedes mis discípulos, le voy a llamar mis amigos. Porque el amigo sabe la intimidad del otro. Ustedes son mis amigos. Ustedes deben amarse los unos a los otros de la manera que yo los he amado. Deben cuidarse. Y en eso también es muy importante, diría, cuidarnos a nosotros mismos. Ser buenos discípulos de Jesús. En conclusión, podríamos decir en esta mañana lo siguiente. Estimados hermanos, hemos visto en primer lugar, el siervo de Dios debe ser íntegro, debe enseñar con integridad y seriedad. Debe enseñar. Es decir, como ejemplo, voy a leer el texto de Tito, capítulo 2, versículo 8. Dice, después de decir que debe enseñar con integridad y verdad, Pablo, el Espíritu Santo de Dios, en ese texto de Tito, recalca, su enseñanza debe ser con palabras sanas e irreprensibles, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir, nada malo que decir. Como siervo de Dios debo enseñar con esta autenticidad, con esta verdad, con esta sana e irreprensible, que de tal suerte que el diablo tenga vergüenza de hacerme crítica. En segundo lugar, el siervo de Dios debe mantener la integridad en la adversidad. Fíjense ustedes, Job, hemos visto que Job capítulo 2, versículos 9 al 10, que cuando Jehová Dios le da el permiso para que toque a Job, entonces su mujer, Job estaba allí, me imagino triste y amargado ahí en la ceniza, porque así dice ahí, entonces su mujer le dice así, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, le dice, y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios tan solo lo bueno y no lo malo? En todo esto no pecó Job. No pecó Job. Sin embargo, fue tanta la enseñanza que Dios le dio a Job en este tiempo, que luego él dijo, en realidad, Señor, yo, digamos, de oídas te conocía. Sin embargo, ahora mis ojos te ven. En tercer lugar, el siervo de Dios debe ser íntegro, él y su casa. Debe serlo. El ejemplo, digamos, es contundente.
categórico fue Josué. Y sabemos que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. La integridad pasará en esto, nosotros seremos íntegros, yo y mi casa. Mi oración, sinceramente, hermanos, digo, que Dios nos ayude a ser mejores hijos, que Dios nos ayude a ser mejores discípulos de Él, que Dios nos ayude a ser nosotros mejores colaboradores de Dios. Pónganse a pensar los que no deben haberse acercado al Señor por mi mala conducta. Porque yo me digo que soy creyente, porque yo me digo que creo en Dios, porque yo me digo al mundo que tengo la salvación. Y estoy dando un mal ejemplo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a